Estaba en shock. No podía creer que esto me estuviera pasando. ¿Cómo podía ocurrir algo así? Si alguna vez la persona en quien más confiabas te ha quitado todo mientras sonreía, entonces entenderás mi historia. Hace 6 años, mi mejor amiga destruyó mi vida, y anoche, en una gala de lujo en Dallas, ella se dio la vuelta y me vio allí, firme, reconstruida y tomada de la mano del hombre que lo cambió todo para mí. La gente dice que la venganza se sirve mejor fría. La mía apareció bajo candelabros, envuelta en luz de cristal, con una sonrisa tranquila que decía que lo recordaba todo. La gala del patrimonio de Dallas olía a champán y orquídeas, con jazz flotando en el aire. Entré vestida de seda esmeralda, con la mano de Andrew Lancaster en la mía. No era solo una cita, era la prueba de que sobreviví al incendio y salí más fuerte, aunque él aún no conocía toda la historia. Entonces la vi. Yasa Monroe. Estaba al lado de Grant, como si ya hubiera ganado, riéndose a carcajadas con su vestido de terciopelo negro, y en su dedo estaba mi antiguo anillo, brillando como si aún tuviera poder. No me notó al principio, lo que lo hizo aún más dulce. Nadie a su alrededor sabía que solía ser mi dama de honor, mi hermana, antes de deslizarse en mi matrimonio como si llevara su nombre. Cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, vaciló, tratando de reconocer a la mujer que una vez ayudó a romper. Luego Angre susurró algo que me hizo reír y su expresión se quebró. En ese segundo, ella lo vio. No estaba rota ni resentida, estaba allí, resplandeciente, segura y más peligrosa de lo que ella jamás imaginó. Grant se quedó mirando, sorprendido. Andre apretó mi mano y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor que nunca. No estaba allí para mostrarles que sobreviví, estaba allí para mostrarles que prosperé. Pero esta historia no empezó bajo luces de araña. Empezó con confianza, se desmoronó por la traición, y en algún punto intermedio aprendí a caminar por el fuego en silencio. Así que déjame llevarte al día en que todavía creía que ella era mi amiga, y al momento en que esa creencia se hizo añicos. Ella había sido mi constante desde la primaria, mi animadora más ruidosa, mi compañera de crisis, la amiga que aparecía con vino y televisión basura después de una ruptura. Yesa era magnética, siempre con un quiste listo y arrastrando un poco de caos detrás de ella. Los hombres se enamoraban de ella fácilmente. Yo nunca me preocupé. Confiaba en ella y en los años que teníamos juntas. Estuvo a mi lado en mi boda como mi dama de honor, llorando más que yo, leyendo algún poema sobre la hermandad. Me regaló un collage enmarcado con nuestras fotos de la infancia. Lo tenía en mi mesa de noche. Yasa nunca se casó. Estuvo a punto una vez, pero dijo que ese tipo no era lo suficientemente ambicioso. Si voy a entregarle mi vida a alguien, bromeaba entre cócteles, más le vale ser brillante, rico o estar loco por mí. Yo me reí. No debería haberlo hecho. Ella estaba en mi casa constantemente, noches de vino, series en la televisión en pijama, ayudándome a reorganizar mi sala como si fuera la suya. Tenía las llaves de la casa. En ese momento, eso me parecía reconfortante. Pensaba que estábamos construyendo una vida cálida y compartida, llena de lealtad y amor. Pero los señales estaban ahí. Pequeñas cosas que ignoré. La manera en que sus ojos se quedaban en Grant un poco demasiado cuando él la elogiaba, sus chistes internos en los que yo no participaba, las coincidencias extrañas en sus mensajes que me hicieron dudar aunque nunca dije nada. «No seas paranoica», me decía. «Así es Yesa». Coqueteaba con todo el mundo. Y Grant no era ese tipo de hombre. Al menos eso era lo que me repetía. Una noche, después de un evento benéfico en el centro, los tres volvimos a la casa, bebiendo vino junto al fuego. Yo me había puesto pantalones de sudadera y me había acurrucado en el sofá, relajada y cansada. Yesa, aún vestida a la perfección, se sentó en el suelo, justo a los pies de Grant, riendo demasiado fuerte, quitándole algo del pantalón como si ese fuera su lugar. Recuerdo que pensé que esa noche estaba cruzando un límite, y la risa de Grant no era exactamente la suya. Mi madre siempre decía que la traición empieza con un tipo distinto de silencio.
No al silencio de una habitación, sino el silencio de dejar de ser vista. Algo cambia antes de que notes que estás perdiendo terreno. Una semana después, Jess apareció con una botella de vino cara, una de las favoritas de Grant. Cuando le pregunté cómo lo había encontrado, dijo que se había topado con alguien que Grant había mencionado una vez y que hablaron sobre ello. Parecía algo pequeño, sin importancia, nada que valiera la pena cuestionar. Pero ahora, mirando atrás, fue una chispa que debería haber observado más de cerca. Siguieron más pequeñas señales. Recogió la tintorería de Grant porque pasaba por ahí. Una vez entré en la cocina y le escuché susurrándole algo a él. Ambos se incorporaron de golpe cuando me vieron. Sus sonrisas fueron demasiado rápidas, demasiado ensayadas. Seguí ignorándolo. Cuando amas a alguien profundamente, proteges la imagen que pintaste. Doblas la realidad antes que dejar que se quiebre. Pero las grietas crecen. Grant empezó a trabajar hasta más tarde. Dijo que el mercado se estaba ajustando, que los inversionistas estaban nerviosos, que el sector inmobiliario era estresante. Me dije que solo estaba cansado, pero lo sentía distante. Los besos se desvanecieron, las conversaciones se hicieron más delgadas. Lo atribuí al trabajo, a la vida adulta, a esas vacaciones que seguíamos postergando. Luego vinieron las cenas canceladas, las llamadas que atendían otra habitación, la forma en que dormía en el borde de la cama. Una noche le pregunté en voz baja, ¿estamos bien? Apagó la lámpara y dijo, solo estoy cansado. 3 palabras que no significaban mucho, pero que de algún modo lo decían todo. Mientras tanto, Jessa estaba en casa más que nunca. Traía comida para llevar, abría vino, hablaba de su último desastre amoroso y bromeaba. Si alguna vez encuentra un hombre como Grant, no lo perdería de vista ni un segundo. Ella se rió, yo no. Pero aún así guardé silencio, porque decir algo significaba enfrentar algo que no estaba lista para ver. Una tarde, llegué a casa temprano y los vi por la ventana de la cocina. Ella estaba inclinada sobre la isla, riéndose mientras su mano rozaba su brazo. Grant la miraba con una tranquilidad que no me mostraba a mí desde hacía meses. Cuando entré, ambos se sobresaltaron. Jessa sonrió demasiado rápido. «Cam, estábamos justo hablando de ti». Asentí y fingí que nada estaba mal. Pero esa noche me quedé despierta mucho después de que se fueran. El silencio en nuestro dormitorio se sentía pesado, como si me presionara el pecho. A la mañana siguiente encontré la foto enmarcada que Jessa me había regalado para la boda, guardada en un cajón del cuarto de huéspedes. La puse boca abajo. Algo en mí sabía que las cosas no estaban bien. Empecé a notar lo pequeño. Hábitos, recibos, rutinas. No estaba buscando pruebas, estaba rogando por tranquilidad. Pero todo llegaba vacío. Hasta que encontré el pendiente. Estaba bajo el asiento del pasajero del coche de Grant. Un pequeño aro de oro con un zafiro. Definitivamente no era mío. Yo no usaba algo así desde hacía años. Pero Jessa sí. Los había llevado a nuestra fiesta de compromiso. Cuando se lo enseñé a Grant esa tarde, ni siquiera parpadeó. «Ah, es de Jessa», dijo con calma. «La llevé a un evento la semana pasada». El estómago se me cayó. Le dije, «¿No mencionaste eso?» Él se encogió de hombros, como si no importara. Intenté tragar la duda, pero ya estaba arraigada. A la mañana siguiente, la llamé. Encontré tu pendiente en el coche de Grant. Ella hizo una pausa y luego canturreó. Ay, gracias a Dios. Pensé que lo había perdido. Él me dio un aventón cuando mi Uber se canceló. Sus historias coincidían demasiado bien, demasiado fácilmente. No fue el pendiente lo que me asustó. Fue la manera en que sus mentiras encajaban como si las hubieran ensayado. No los confronté. En cambio, intenté más fuerte. Planeé un fin de semana juntos. Grant lo canceló. Cociné su cena favorita,
Apenas la tocó. Compré lencería nueva. Dijo que estaba agotado. Me sentía que desaparecía de mi propia vida, convirtiéndome en alguien que él casi no veía. La noche en que todo se derrumbó fue un jueves. Planeé una cena tranquila. Carne, velas, una buena botella de vino. A las 6:30 llamó para decir que surgió algo urgente con un cliente. Le dije que estaba bien, pero algo dentro de mí finalmente se quebró. A las 9 p.m. pasé por su oficina, oscura. Pasé por el gimnasio, vacío. Mi mano temblaba mientras su teléfono iba directo al buzón de voz. No fui a casa. En su lugar, fui al edificio de Jessa. Su coche estaba allí, el de él también, y las luces de su apartamento, nuestro antiguo refugio del tercer piso para las noches de vino, estaban encendidas. Me senté en mi coche durante 23 minutos. No necesitaba subir, ya lo sabía. Cuando por fin llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en silencio, sin gritos, sin derrumbarme, solo silencio. Ese tipo de silencio que llega justo antes de que una vida se rompa. No lancé nada, ni grité. Solo dejé que la verdad cayera sobre mí como nieve fría. A la mañana siguiente, empaqué una maleta y la dejé junto a la puerta. Grant entró un poco después de las 7. La corbata floja, la chaqueta en la mano, sorprendido de verme despierta. «Quiero la verdad», dije, sin emoción, sin temblor. Él intentó decir mi nombre, pero lo interrumpí. Sin excusas, solo dilo. Él se sentó y finalmente admitió que todo había empezado después de mi cumpleaños. No sabía por qué, simplemente pasó, dijo. Cuando pregunté por Jessa, afirmó que ella intentó resistirse, pero ni siquiera se molestó en fingir que él lo había hecho. Ese fue el momento en que mi corazón dejó de luchar por él. Jessa apareció al día siguiente llorando, con el maquillaje corrido. «Yo nunca quise hacerte daño», dijo. La miré como si fuera alguien que había conocido una vez en un supermercado. «Llevaste nuestra amistad como un disfraz», le dije. «Y cuando ya no te quedaba, te llevaste a mi marido». Intentó decir mi nombre otra vez. «No tienes derecho a llamarme así», le dije, y cerré la puerta. Los días siguientes fueron un borrón. Me retiré del trabajo, me quité el anillo, bloqueé sus números. Los amigos se movían alrededor del desastre. Algunos se acercaron, otros desaparecieron, pero mi tía Celeste dejó un mensaje que todavía recuerdo. «Cariño, no te quedes ahí pudriéndote. El dolor es una señal. Ve a donde tu alma pueda respirar». Esa noche reservé un vuelo a Nueva Orleans. Dejé las llaves de la casa en la encimera. No miré atrás. El silencio después de un corazón roto no es paz. Es pesado, como si estuvieras bajo el agua. Me mudé a una suite de larga estancia en el Ader, el tipo de hotel donde el personal sabe no hacer preguntas. Solo mi abogado sabía dónde estaba. Él manejó todo: los papeles, los bienes, el comunicado público sobre la pausa de operaciones de mi firma de diseño. En papel, todo parecía ordenado. En realidad, apenas hablaba durante días. Pedía servicio a la habitación y no comía. Me sentaba junto a la ventana y veía el horizonte arrastrarse del día a la noche. La televisión en silencio, los pensamientos gritando. ¿Cómo no lo vi? Esa pregunta me perseguía más que la traición en sí. Repetía cada momento en mi mente: la distancia de Grant, las bromas de Jessa, las historias idénticas sobre el pendiente y las miradas que ignoré. Me culpé por cada instinto que ignoré. Una mañana, me di cuenta de que no había salido en 4 días. Tenía el cabello grasoso, mi bata olía a derrota y mi teléfono estaba lleno de mensajes sin leer. Miré la pantalla y susurré: «Ya no quiero esta vida». Me asustó.
no porque quisiera morir, sino porque no podía sobrevivir siendo esa versión de mí misma ni un día más. La mujer que se callaba para mantener la paz, la que dejaba que otros definieran quién era, la que ignoraba sus propias señales de alerta. Necesitaba salir de Dallas, salir de esa historia, salir de la versión de mí que se quedó en silencio mientras todo ardía. Necesitaba escapar de la vida que se estaba cerrando alrededor de mi cuello como un collar de perlas convertido en soga. Así que llamé a mi tía Celeste, la hermana menor de mi madre, la impredecible de la familia, nunca casada, ferozmente independiente, con cabello plateado que antes fue rojo fuego, y dueña de una tienda vintage en Nueva Orleans donde acumulaba artistas perdidos como gatos callejeros. Contestó al segundo timbrazo. «Baby», dijo, poniéndose seria al instante. No dije ni una palabra. No necesitaba que lo hiciera. «¿Cuándo es tu vuelo?» «No he reservado uno. Prepararé el cuarto de huéspedes. Quédate el tiempo que necesites. Y Camille, sí, vas a sanar, pero primero sal del maldito Texas». Fue la primera risa real que logré en días. A la mañana siguiente, empaqué 2 maletas. Ropa, cuadernos de dibujo, el anillo de mi abuela, el diario que llevaba meses ignorando. Dejé casi todo lo demás. Ropa, premios, velas, incluso el álbum de bodas. Le pegué una nota. «Quédate con lo que robaste. Ya no lo cargo más». En el aeropuerto, me escondí detrás de unas gafas de sol aunque nadie sabía ni le importaba quién era yo. Aún así, me sentía expuesta. La mujer que antes creaba espacios perfectos, ahora arrastrando una maleta abollada llena de desamor. El vuelo fue corto. La transformación no sería corta. Celeste me recibió en el reclamo de equipaje con estampado de leopardo y botas de combate. «Sigue siendo dramática, veo», dije, antes de que me envolviera en un abrazo. «Ay, cariño, te rompieron el corazón, ¿verdad?» «Lo intentaron», respondí. «Entonces», sonrió ella, «vamos a recordarte quién eras antes de todo eso». Su casa descansaba bajo viejos robles, con paredes lavanda, contraventanas desconchadas y columpios en el porche que cantaban con el viento. Olía a cedro y té de menta, a seguridad. Dormí 2 días seguidos. Cuando por fin salí a la superficie, la cocina estaba llena de todas mis cosas favoritas. No hizo preguntas, solo me dejó existir, llorando sobre una tostada algunas mañanas, en silencio en el porche otras, escuchando a la ciudad respirar a mi alrededor. Nueva Orleans tiene una manera de encontrarte donde estás, no donde finges estar. Pequeñas cosas comenzaron a coserme de nuevo. Un saxofón en la calle, la luz de vitrales de la iglesia enfrente, vecinos saludando sin esperar nada. Una tarde, Celeste me entregó una caja. «¿Tu portafolio de la universidad?», dijo. Dentro había viejos bocetos, crudos, valientes, vivos, diseños que no tenían que ver con la perfección, sino con la emoción. «Ella sigue ahí dentro», susurré. «Por supuesto que sí», dijo Celeste, encendiendo salvia. «Ahora vamos a traerla de vuelta». Volví a dibujar. Nada grande. Esquinas de habitaciones, pequeñas ideas. Ayudé a reorganizar las exhibiciones de su tienda y sentí un destello de la persona que solía ser. El diseño volvió a ser mi lenguaje, incluso cuando aún no tenía palabras reales. Y lentamente, muy lentamente, empecé a regresar a mí misma. Una tarde,
Celeste y yo nos sentamos en el porche sin planes. Ella me lanzó una mirada de lado y preguntó, ¿sabes cuál es tu verdadero superpoder? Mi ingenio, mis pómulos, mi humilde encanto, bromeé. Rió. Gracia, pero no la suave, la que camina por el fuego y no sale amargada. Miré la calle. ¿Y si no me interesa la gracia? ¿Y si quiero venganza? Ella sorbió su té. Entonces gánatela viviendo tan brillante que tengan que entrecerrar los ojos para mirarte. No respondí, pero en ese momento me prometí que este desamor no sería el capítulo final. No había terminado, ni siquiera cerca. La sanación no llega con un anuncio, se desliza en silencio. En mi caso, se escondía en las pequeñas cosas: el aire de la mañana, la ropa doblada, la luz del sol atravesando la sala. Nueva Orleans me envolvía en rutina. Me levantaba temprano, caminaba la cuadra, escribía en mi diario, regaba las plantas de Celeste aunque no tuvieran sed, tomaba café en el porche mientras extraños pasaban sin saber nada de mí. Por primera vez en años, pertenecía solo a mí misma. Volví a dibujar, no para clientes ni plazos, sino porque crear espacios se sentía como respirar. Habitaciones cálidas e imperfectas, texturas que contaban historias, diseños que parecían habitados en lugar de perfectos. Y por un tiempo, eso fue suficiente. Luego Andre Lancaster entró a la tienda de Celeste. No fue una entrada de película, ni música dramática, ni fuegos artificiales instantáneos. Simplemente entró preguntando por cristalería vintage. Alto, tranquilo, voz suave, con gafas y camisa de lino como un hombre que no tenía nada que demostrar. Después de que se fue, Celeste murmuró: «Ningún hombre heterosexual está tan equilibrado emocionalmente». Me reí. Pero volvió, primero por lámparas, luego por un mapa en la ventana. En la cuarta visita, finalmente le pregunté si estaba redecorando o solo buscando excusas para pasar por aquí. «Quizá un poco de ambos», dijo. Se llamaba Andre, inversor inmobiliario que restauraba casas antiguas sin destruir su encanto. Celeste se emocionó y prácticamente nos empujó a una conversación sobre distritos históricos. Una semana después, él y yo tomamos café y hablamos de diseño, arquitectura, la psicología detrás de un espacio. Hacía preguntas reflexivas, nunca me interrumpía, y por primera vez en mucho tiempo me incliné hacia la conversación. No para impresionarlo, sino porque no sentía la necesidad de hacerlo. Empezamos a trabajar juntos. Casas de piedra del barrio francés, mansiones del Garden District. Confiaba en mis instintos, escuchaba cuando no estábamos de acuerdo, y poco a poco dejé de fingir que solo era negocio. El cambio sucedió el día que recorrimos una casa de 1910 devastada, con la luz del sol entrando por ventanas rotas.